Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ir ahora con imágenes fresquitas muy ricas del interior del estadio Santiago Bernabéu. Ahora lo vemos, pero voy a hacer una pequeña introducción. Primero deja el like y suscríbete porque básicamente es gratis, totalmente gratuito. Simplemente con un dedito, así, coges así el dedito, botoncito así de suscribirse y también al del like. Es totalmente gratis, así que no nos cuesta nada, ni a mí tampoco me cuesta nada, básicamente. Bueno, pues ahora vamos con las imágenes. Bienvenidos un día más. El Real Madrid, pues ayer jugó su partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Partido, la verdad que se esperaba un poco duro, porque jugábamos en casa de la Real Sociedad, ahí en San Sebastián. El Real Madrid, Ancelotti salía con varios suplentes, hasta incluso 7 titulares de los que suelen ser normalmente habituales. Lunin, por ejemplo, salió en la portería. La Copa del Rey parece que es indiscutible Lunin. Veremos a ver si llegamos a la final, porque parece que Ancelotti tiene otro portero decidido para la final, y ese es Courtois. Pero bueno, ese es otro tema. Lucas Vázquez también salió en la segunda parte. Bueno, un poquito de los suplentes. Arda Güler, Endrick, jugadores que no son muy habituales, pues tuvieron la oportunidad de disfrutar ayer de minutos con el primer equipo. Y la verdad que salió bien la jugada, porque fuimos a San Sebastián y obtuvimos un 0-1 en campo rival. Ahora a esperar el 2 de abril, creo que es la vuelta, a esperar al Santiago Bernabéu a ver qué es lo que hacemos. Así que buen partido ayer, la verdad. Sólidos en defensa, luego en ataque bastante bien con Endrick, que cada vez que sale pues disfruta de los goles y nos hace disfrutar al madridismo de los goles que siempre estamos acostumbrados a ver. En los últimos 5 meses lleva más goles Endrick con el Real Madrid que Lamine Yamal con el Barcelona, con todos los minutos que está jugando Lamine Yamal, que es titularísimo con el FC Barcelona. Pero bueno, ese es otro tema también. Eso no le gusta mucho a Lamine Yamal, que luego va llorando por ahí, pero bueno, es lo que hay. Pero también es verdad que es una persona pública y es por eso que está en el ojo de miradas de muchísima gente, de millones de personas. El futuro Messi. Bueno, y nada, básicamente tiene que hacer esto Ancelotti porque se esperan partidos muy duros, un calendario muy exigente este año, con ese cambio de organización, de organigrama, de la Champions League, pasa de fase de grupos a liguilla, y se está viendo y se está comprobando que al final el Real Madrid tiene que jugar cada 3 partidos, es la exigencia de ser el mejor club del mundo, jugar la Copa del Rey, la Liga y la Champions League. Seguimos muy vivos en la Copa del Rey, tenemos una ventaja de un gol para la final, para ir a la final. En Liga también vamos muy bien, pues bueno, con todo el hándicap de los árbitros y demás, iríamos mucho mejor. Y en Champions vamos de maravilla, después de haber cogido carrerilla, después de haber ganado al Manchester City. Bueno, ganarles no, pasarles por encima. Y ya jugar la siguiente fase, que es octavos contra el Atlético de Madrid, que ya empieza la semana que viene en el Santiago Bernabéu, la ida, y la vuelta en el Wanda, en el Riyadh Air Metropolitano. Por cierto, ya que estamos por aquí, puntualizo que si queréis entradas, no habéis conseguido entradas, no habéis podido conseguir entradas para la semana que viene, ir al Santiago Bernabéu, pues os dejo un link en la descripción y en el comentario fijado para que, si queréis, y no, pues para que no saltéis, para que no os perdáis y para que podáis estar en el Santiago Bernabéu en ese gran partidazo, pues os dejo un link justo ahí abajo de una página para que podáis comprar entradas. Página 100% fiable. Así que ahí os lo dejo, y el partido de vuelta pues también os lo dejaré en los próximos vídeos, para que si queréis también pues estar, en este caso en el Riyadh Air Metropolitano, en el campo del Atlético de Madrid, pues que tengáis la posibilidad de estar. Así que ahí os lo dejo, ¿vale? Y nada, vamos con los avances de hoy. Ya sabéis que en los exteriores tampoco hay gran cosa, lo único así el mercado gastronómico, que es que hasta incluso no se puede ver, está todo tapado, está todo encajonado, y hasta colocaron unas láminas unas láminas translúcidas para que no se pueda ver el interior, ya que al principio sí teníamos la oportunidad de poder ver el interior.
Entonces, ya desde que colocaron esas láminas, nada de nada, no se puede ver nada, a no ser que estén las puertas abiertas porque entre o salga algún trabajador, pero igualmente se ve muy poco. Y en el interior, pues bueno, están trabajando en pintar, ahora lo veremos, están pintando el techo de lo que vienen siendo los segundos anfiteatros, es decir, el suelo o la parte de la base del tercer anfiteatro. También están pintando tribuna, que lo estaba hablando yo con un amigo, con Sergio, y que ayer estuvo en el espacio Mau, en la plaza Mau, y están pintando la parte de tribuna. ¿Os acordáis? No sé si os acordáis que la zona de tribuna donde justo la plaza Mau, la parte que corresponde a casi con el fondo sur, esa zona de ahí que hay pantallas, aprovecharon y el techo lo pintaron de negro. Pues toda esa zona la están pintando hacia el palco de honor, imagino que también seguirán pintando hacia el fondo norte y todo eso lo van a dejar pues el techo totalmente negro. Entonces creo al 99% que lo que están haciendo en el segundo anfiteatro con esos andamios que ahora veremos pues es esos trabajos, están pintando el techo del segundo anfiteatro. Y por lo demás pues todas esas capas de insonorización que están colocando en los vomitorios, han tirado las paredes y están colocando esas capas, ese material que parece ser que es de prueba todavía, para aislar un poquito más el Estadio Santiago Bernabéu para los futuros conciertos que se sigan celebrando y disfrutando con todas esas personas que quieran asistir. Así que nada, vamos con las imágenes del interior y ahora volvemos y despedimos el vídeo. Vamos con ello. Bueno, pues subíos conmigo al autobús de la felicidad, al mejor autobús del mundo. ¿Por qué? Porque básicamente es el mejor estadio del mundo. Solamente veremos la parte del fondo sur, fachada sur, lateral este y lateral oeste, pero nunca habíamos obtenido estas imágenes y la verdad que es una auténtica maravilla poder visualizar la fachada con este medio y la verdad es que pues, en el vídeo queda bastante bien. Así que nada, lo que decíamos antes, en el exterior poquitas cosas. Y en el interior, ahora que lo vamos a ver, pues sí están pasando cositas no muy interesantes, pero por lo menos podemos sacar chicha de las imágenes del interior. Y también con toda esa novedad que tenemos en la zona del Skywalk, ya sabéis que se tiene que insonorizar el estadio, por lo tanto, pues se están empezando ya a colocar todas esas planchas, todos esos medios de insonorización. Fijaos qué imágenes más bonitas, ¿eh? Qué imágenes más bonitas del estadio en el amanecer del día de hoy. Así que nos vamos para el interior. Bienvenidos un día más al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Tenemos el vídeo marcador encendido. Como muchas veces podréis haber visto, tenemos animaciones de la marca de coches que patrocina el Real Madrid, un sponsor mundialmente conocido. Hay veces que hasta incluso la marca de bebidas, hasta incluso hay veces que patrocinan el propio estadio, patrocinan también la tienda del Real Madrid. Entonces, pues bueno, el vídeo marcador los días así tranquilitos como por ejemplo hoy, lo que hace es proyectar todas estas imágenes que estamos viendo en estos precisos instantes y que hemos visto también a lo largo de estos últimos días. Bueno, en esta imagen no se aprecia muy bien, pero bueno, esta es una panorámica para que veáis todo el Estadio Santiago Bernabéu. Hoy jueves 27 de febrero del 2025, ya sabes, deja tu like y suscríbete para más vídeos como este y por supuesto más vídeos sobre noticias del Real Madrid. Ahí tenéis la cubierta completamente cerrada, el césped pues totalmente guardadito hasta la próxima semana que se juega aquí el partido de ida de Champions, que hemos dicho al principio del vídeo. Ya sabéis, tenéis el link para las entradas para venir al Real Madrid Atlético de Madrid en el comentario fijado y también en la descripción para que no os perdéis el partidazo. Y bueno, básicamente lo que están haciendo en estos últimos días, aprovechando que ha habido un pequeño parón entre comillas, es trabajar en la zona del segundo anfiteatro. Ahí lo tenéis. Vamos a ir despacito para que podáis ver el lugar de trabajo. Ahí veis los andamios y es que básicamente han protegido todos esos asientos para toda esa pintura que caiga, pues que no caiga directamente en el asiento. Y también, por supuesto, todo el material que utilicen, ya sean llaves inglesas, picadores y demás utensilios que utilicen para realizar todos esos trabajos en la zona del segundo anfiteatro, pues que no causen ningún daño a todos esos asientos que ya son los definitivos y que obviamente pues que no sería plato de buen gusto
volver a cambiarlos para colocar unos nuevos. Grada abatible completamente abierta, hay veces que hasta incluso podemos ver el anillo LED completamente encendido. Hay mucha gente que me sigue preguntando y yo lo entiendo, la verdad, pero me siguen preguntando sobre la instalación de ese segundo anillo LED, la fascia del tercer anfiteatro. Bueno, a ver, la fuente más fiable es Bernabéu, ¿no? Esa página web de Bernabéu que muchas veces pues ha dado los pasos y las pautas para realizar diferentes trabajos, pero obviamente esto es una obra viva y eso no depende de ellos. Depende pues básicamente de la cúpula del Real Madrid, de la provisión de materiales, de muchísimos factores que si uno de ellos posiblemente no se dé, pues todo ese trabajo pues no se pueda efectuar. Entonces es posible que el anillo LED, hasta incluso mínimo verano, que hay un gran parón, pues no se ejecute. En teoría lo iban a haber hecho hasta hace unos meses, creo que el verano pasado, pero pues no sabemos la consecuencia, no sabemos el motivo exacto del por qué no se ha instalado, pero a un 99% se ha confirmado que se va a instalar ese segundo anillo LED, que quedaría pues, una auténtica pasada, se quedaría muy bien con ese interior, quitando y eliminando esos carteles antiguos de Real Madrid, unos blancos, otros azules, y por supuesto bailando también, permitidme esta palabra, bailando con ese primer anillo LED, la fascia del primer anfiteatro, y con el videomarcador 360 grados que lo tenemos en la parte más alta. Y por supuesto también pues ese juego de luces que tendremos, no sabemos cuándo, ya hemos visto alguna vez que otra pruebas, pero de momento no se ha visto la prueba definitiva, no se ha visto en un día de partido pues ese show lumínico que va a hacer el Real Madrid en los días de partido, que también estamos acostumbrados a ver en otros estadios, por ejemplo San Mamés, Real Arena y hasta incluso también el campo del Español. En muchos campos de España, en muchos campos del mundo, pues hacen ese show lumínico antes de los partidos, y el Bernabéu, por supuesto, que también lo tendrá. De momento, pues están en pruebas y seguiremos viendo pruebas hasta que lo hagan definitivo. En estos precisos instantes, el videomarcador tiene esa animación del avión, gran avión, de esa también publicidad, ese gran sponsor que tiene el Real Madrid. Y también estamos acostumbrados a ver en los días de partido. Ahora después sale también la conocida marca de ropa que es Adidas, que eso sí la puedo decir. Así que esa es la que está saliendo en estos precisos instantes. Y ya acabando el vídeo con las imágenes del interior, nada, espero que os haya gustado. Aquí estamos en la Plaza Mau, justo al otro lado del estadio, en la zona del lateral este, casi al lado, casi al ladito del palco de honor, viendo la zona de la grada abatible, viendo las letras de la grada baja y grada alta del Real Madrid en el lateral oeste. Y estas son las cositas que están haciendo en el interior. Hemos visto también parte del exterior del Estadio Santiago Bernabéu de hoy jueves 27 de febrero del 2025. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Esa imagen del principio es brutal, en el autobús. Es brutal, que sí, decídmelo. Nada, lo dicho, lo que hemos dicho antes. Si queréis asistir al Real Madrid, Atlético de Madrid, en el Santiago Bernabéu, os dejo aquí abajo un link para poder comprar entradas. Todavía hay, quedan muy poquitas, así que yo que vosotros me daba prisa, porque si no, si quieres disfrutar de ese partidazo, la única forma es estar en el estadio y pues estar in situ para vivir el ambiente, y va a ser un ambiente espectacular para un partido espectacular. Ahí lo tenéis, el link en el comentario fijado y en la descripción, y página 100% fiable, de verdad, página 100% fiable. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejen su like y suscríbanse. Nos vemos muy pronto, chao.